¿Qué son realmente los soportes y las resistencias? Aprovecha los movimientos del precio alrededor de esos niveles. Un soporte se puede convertir en resistencia o resistencia en soporte. ¿Son las líneas de tendencia también soportes y resistencias? Vamos a ver a continuación lo que son los soportes y las resistencias, algo que es básico en el análisis técnico, pero que se queda con nosotros durante toda nuestra carrera como analistas de los mercados. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Un soporte es un nivel en donde el precio frena su caída e intenta rebotar al alza. Es algo así como un suelo. Sobre el gráfico diario del euro frente al dólar podemos ver varios niveles de soporte. Por ejemplo, vemos que alrededor del 1.0800 el precio encuentra un soporte en donde se consolida durante un tiempo. Al romper por debajo de ese nivel, el precio cae a otra zona de soporte alrededor del 1.0500. Vemos cómo el precio al llegar a ese nivel rebota varias veces al alza desde esa zona. Sin embargo, también la rompe y vuelve y registra otro soporte en el 1.0350. Este no es un número entero como el 1.0500 o el 1.0800, pero también actúa como soporte para el euro frente al dólar. Acá tenemos otro ejemplo de soporte en la libra frente al dólar alrededor del número entero del 1.3000. Vemos cómo ese nivel actúa como un suelo para la libra frente al dólar y la paridad rebota desde ahí hacia arriba en varias ocasiones hasta que finalmente la rompe hacia abajo. Nótese cómo el impulso bajista se acelera una vez el precio rompe por debajo definitivamente de ese soporte. Los mínimos o los valles también actúan como zonas de soporte. Aquí tenemos un soporte en el dólar frente al peso mexicano, el cual forma un doble suelo en estos mínimos. Nótese que al llegar al 19.72 el precio rebota hacia arriba dos veces. Es por eso que a este patrón se le llama un doble suelo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo los soportes no necesariamente se tienen que dar en zonas de número entero. Por otro lado, una resistencia es un nivel en donde el precio se niega a continuar subiendo y rebota a la baja. Sobre el índice del dólar vemos que el índice llega primero al 1.0400, nivel de número entero en donde encuentra una resistencia. De aquí el precio rebota hacia abajo en varias ocasiones hasta que finalmente lo rompe hacia arriba. Llega hacia otro nivel de número entero en el 1.0500, el cual también actúa como resistencia para el índice del dólar. De aquí el índice rebota hacia abajo, como podemos observar, y vemos cómo estos niveles de número entero actúan como buena resistencia para el índice del dólar. Sobre el gráfico diario del Brent también vemos otro ejemplo de resistencia. Vemos que primero llega al 1.2000, nivel de número entero, de donde rebota hacia abajo. Después regresa otra vez a la zona del 113.50. No es un número entero, pero podemos observar cómo ese nivel actuó como una buena resistencia para el Brent. Normalmente el soporte se convierte en resistencia o la resistencia en soporte. Aquí vemos sobre el gráfico diario del oro que el oro llega al 1853 donde encuentra una resistencia. Rebota hacia abajo pero después regresa otra vez a ese nivel para romperlo hacia arriba y cuando retrocede a ese mismo nivel en el 1853 encuentra un soporte. Aquí vemos cómo el nivel cambió de resistencia a soporte y de aquí el oro rebota hacia arriba y continúa en dirección de la ruptura inicial. Los soportes y las resistencias cambian de función debido a una razón psicológica. Aquí sobre el gráfico diario del oro vemos varios soportes y varias resistencias. Acá en esta resistencia vemos que el oro rebota varias veces hacia abajo, pero finalmente la rompe hacia arriba. Después el precio retrocede a ese mismo nivel, el cual cambia de función a soporte. Eso se debe a que el precio rebota hacia abajo precisamente porque en esa resistencia entran los vendedores. En esta zona se abrieron varias órdenes de venta y es precisamente por eso que el precio rebota hacia abajo. Cada vez que viene y visita ese nivel, incluso acá vemos cómo vino y visitó también ese nivel y rebotó hacia abajo, es porque entran órdenes de venta. Esas posiciones de venta entran en negativo una vez el precio rompe por encima de esa resistencia. Mientras el precio está por encima de ese nivel, esas órdenes de venta que se pusieron en ese nivel están en negativo.
Cuando el precio regresa otra vez a la misma zona, esas órdenes de venta regresan al punto de equilibrio o a ceros. Es ahí donde los inversores que estuvieron sufriendo mientras el precio o la posición estuvo en negativo sienten alivio una vez que la posición regresa otra vez al punto de equilibrio y cierran esas posiciones. Al cerrar esas ventas, recordemos que para cerrar una venta hay que abrir una compra, por lo tanto eso ocasiona que el precio se frene en ese nivel y rebota de nuevo hacia arriba. Esa es la razón psicológica por la que los soportes se convierten en resistencia o en este caso la resistencia en soporte. El precio solo puede hacer tres cosas al llegar a un soporte o una resistencia. Una es cambiar de dirección, la otra es romper el nivel y acelerar el impulso en dirección de la ruptura o simplemente consolidarse alrededor del soporte o la resistencia. Recordemos que también se pueden dar o se pueden producir falsas rupturas. Alrededor de los soportes o las resistencias también se forman ciertos patrones de gráfico, los cuales debemos de estar muy atentos a ellos porque nos pueden ayudar en nuestra operativa. De hecho, la confirmación de los patrones de gráfico se da cuando el precio rompe un soporte o una resistencia o una línea de tendencia. Ese es el caso de las banderas, los triángulos o los banderines. Aquí tenemos un doble techo, un hombro, cabeza y hombro, una bandera y un banderín. Nótese que para que se confirme el patrón de doble techo, el precio debe de romper por debajo de este soporte. En este hombro, cabeza y hombro vemos que también hay un soporte que atraviesa por aquí debajo de estos mínimos y no es sino cuando el precio rompe por debajo de ese soporte que se confirma el patrón de hombro, cabeza y hombro. En el caso de las banderas, el precio se encuentra encajonado en medio de una zona de resistencia y soporte. En las banderas el precio puede salir en cualquier dirección, en este caso el precio rompe por debajo de estos soportes y confirma un cambio de tendencia. En el caso del banderín vemos que en realidad el soporte y la resistencia la forman dos líneas de tendencia. Por lo tanto, las líneas de tendencia también pueden llegar a actuar como soporte o resistencia. Cuando el precio rompe por encima de esta resistencia o esta línea de tendencia bajista, se confirma el patrón de banderín. Como lo dijimos anteriormente, las líneas de tendencia también pueden actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista, la línea de tendencia se traza por debajo y como vemos actúa como soporte. En una tendencia bajista, los máximos vienen siendo más bajos que los anteriores y los mínimos también vienen siendo más bajos que los anteriores. En una tendencia bajista, la línea de tendencia bajista se dibuja en los máximos y en este caso actúa como resistencia. Hay algunos indicadores que nos pueden ayudar a identificar las zonas de soporte o resistencias. Por ejemplo, los niveles de número entero, ya vimos que el precio tiende a cambiar de dirección alrededor de los niveles de número entero. Los picos y los valles, los cuales son los máximos y los mínimos, también nos sirven como soporte o resistencia. Los puntos pivote también pueden actuar como soporte o resistencia, lo mismo que los retrocesos Fibonacci y las medias móviles. Las medias móviles actúan como soporte o resistencia dinámicos. En el dólar frente al real brasileño vemos como la media móvil exponencial de 200 días alrededor del 5.18 actúa como una buena resistencia para la paridad. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo esta media móvil exponencial de 55 días actúa como soporte dinámico. Se le llama un soporte dinámico debido a que las medias móviles se están moviendo y los soportes van cambiando. Aquí tenemos el gráfico diario del euro frente al dólar y tenemos un ejemplo de lo que es un patrón de ruptura y retroceso alrededor de la media móvil exponencial de 200 días. Este patrón es muy común y también es bastante confiable, ya que existe un 50% de probabilidades de que el precio retroceda después de romper una resistencia o un soporte. Vemos cómo la media móvil exponencial de 200 días en el euro frente al dólar estuvo actuando como resistencia 3 veces. Cuando el precio rompe por encima de esa media móvil, retrocede otra vez a esa misma media móvil, la cual cambia de función de resistencia a soporte. De aquí el precio rebota hacia arriba y se confirma el patrón de ruptura retroceso. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube
donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.